Salud, mi nombre es Brayeli Fernández, soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. En este video les estaré hablando sobre los antecedentes históricos de la planificación según la planificación en la URSS a partir de la implementación del socialismo. La formación del bloque comunista, la estrategia de Stalin. Después de 1945, la Unión Soviética alcanzó su máximo prestigio. Era una de las grandes potencias vencedoras. El influjo del Partido Comunista fue muy desigual en la Europa liberada. Su implementación era muy escasa en los países que el soviético había invadido directamente: Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Albania, Hungría, Rumania y Bulgaria. Durante algunos años, Stalin mantuvo las elecciones de manera libre por algunos países que fueron la Europa Oriental. El Estado se organizaba según el modelo soviético: partido único, terror policial y culto a la personalidad. Estos regímenes políticos se autodenominaron repúblicas democráticas. La economía era planificada de manera autoritaria y centralizada en el objetivo de industrializar y desarrollar en el país. El apoyo al proceso de la asimilación del comunismo fue variada en los países. Las presiones de la URSS fueron generalmente decisivas en todos los casos. Yugoslavia fue un ejemplo de apoyo máximo al comunismo. La URSS y los países satelitales vivieron años de férrea dictadura y de régimen policial y se dedicaron a la máxima reconstrucción económica. Plan quinquenal. La noción de plan quinquenal se emplea para nombrar aquel proyecto que debe completarse en un plazo de 5 años. Es esencial de que este plan sea ejecutado, sea empleado por el Estado, ya que de esta manera puede reconocer las bases económicas del país. En la Unión URSS se implementaron los 13 planes quinquenales entre 1928 y 1991. El primer plan quinquenal se empleó desde 1928 a 1932, que allí se logró lo que fue la independencia soviética. En Argentina, Juan Domingo Perón puso en marcha un plan quinquenal en 1947. Con este logró el cambio de la condición de la importación y la exportación del país. Por acá tenemos, en Argentina se llevó a cabo un segundo plan quinquenal en el año 1952. Pues allí fue el segundo mandato de Perón, el mismo que creó el otro plan quinquenal que se empleó. Los planes quinquenales son frecuentes en los países con economía planificada. Pues allí el Estado y no el mercado se encarga de repartir los recursos a cada país, ¿verdad? A través de estos planes, el gobierno establece objetivos productivos y estos objetivos tienen que ser realizados, tienen que ser logrados en 5 años. Gracias. Hoy estaré hablando sobre el Plan Marshall. ¿Qué es? Fue una estrategia económica que se implementó en Europa tras la Segunda Guerra Mundial entre 1948 y 1952 con la ayuda de los Estados Unidos. El programa económico consistía en brindar ayuda a aquellos países que habían sido devastados por la guerra. El valor total para la ayuda económica sobrepasaría los $12 millones.
Además, también se dice que la filosofía de este plan consistía en que si se ayudaban a los países más fuertes a despegar y crecer económicamente, también las demás naciones de Europa serían arrastrados por estas mejorías. ¿Quién lo creó? Su nombre oficial era European Recovery Program, pero popularmente fue conocido como Plan Marshall en honor a George Marshall, secretario del Estado norteamericano, quien fue quien lo creó. En 1953, este recibió un premio Nobel por haber desarrollado este plan que ayudaría a los países devastados por la guerra. ¿Qué inversiones se hicieron? Estados Unidos consiguió fomentar la compra de sus empresas por parte de los países europeos. Al inicio solo se compraban productos de primera necesidad, pero al poco tiempo se fueron adquiriendo productos para la reconstrucción de las ciudades y sus infraestructuras. De los 12 millones de dólares que fueron invertidos, 3.400 fueron utilizados para la compra de materia prima, bienes y servicios. Otros 3.200 fueron utilizados para la compra de comida, lienzos y fertilizantes. Una parte de 1.900 dólares fueron utilizados para la compra de maquinaria y otros 1.600 para la compra de combustible. Resultados del Plan Marshall. Fue muy exitoso y posibilitó en las décadas de 1950 y 1960 la recuperación económica de gran parte de los países beneficiados. Para Estados Unidos también fue muy positivo porque aumentó las exportaciones norteamericanas hacia la Europa occidental, además de expandir la influencia política de Estados Unidos sobre las regiones. Este plan fue muy eficiente ya que garantizó altas tasas económicas en los países de Europa a final de la Segunda Guerra Mundial. Alianza para el Progreso. A fin de evitar que el resto de Latinoamérica siguiera el ejemplo de la Revolución Cubana, John Kennedy en 1961 propuso un programa de ayuda económica y social para la región denominada Alianza para el Progreso. Este se propuso mejorar las condiciones sanitarias, ampliar el acceso a la educación y vivienda, controlar la inflación e incrementar la productividad mediante la reforma agraria. De llevar a cabo esta implementación, los países recibirían un aporte económico desde los Estados Unidos, aporte que finalmente no se hizo efectivo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Pérez Lindimar y mis puntos a tratar son planificación en el mundo capitalista y el caso francés. En el capitalismo, debido a que el cálculo económico es posible, se puede planificar la economía. Un individuo puede guiar su vida por medio de su propio pensar, puede planificar su presupuesto, sus inversiones, su carrera, su matrimonio, su residencia, entre otros. El factor dominante que determina el curso de su vida es su mente. Gracias a que en un mercado libre existe respeto a la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el afán de lucro. Es posible un sistema de precios que le informa al individuo dónde orientar sus inversiones y sus esfuerzos. El sistema de precios, que es un sistema de comunicación de demandas, permite relacionar las economías individuales coordinadamente entre sí por el intercambio. De esta manera, bajo el sistema político-económico del capitalismo, una gran cantidad de mentes están dedicadas a la planeación económica. Bajo el socialismo no es posible el cálculo económico ante la ausencia de propiedad privada y por tanto de sistema de precios. Simplemente no existe la información sobre bienes demandados, por lo que no hay manera de saber dónde invertir los recursos. ¿Sabías que ya en los años 90 del siglo XIX el Estado capitalista metía mano a la economía a gran escala? El caso francés. En el año 2003, gracias a gestiones de Germán Sifontes, entonces presidente de la casa de bolsas Ecoinvex, se publicó en Venezuela un estudio de la investigadora mexicana Carola Conde acerca de la importancia de la movilización del ahorro popular en la reconstrucción francesa, luego de la Segunda Guerra Mundial, denominado ¿Cómo movilizar el ahorro popular para reconstruir un país? En el texto publicado por Carole Conde se destaca cómo en Francia el ahorro permite reconstruir un país devastado después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la capacidad de la gente, a políticas públicas y a la organización social. Francia renace de sus cenizas en gran parte por esa capacidad de ahorrar y movilizar en función de los intereses de la población. Señala también cómo esa movilización tuvo un componente histórico muy importante, y así lo cuenta. La preocupación por crear instrumentos para captar ahorro popular data de la época de Napoleón, y precisamente porque para financiar sus guerras Napoleón tomó dinero que estaba guardado en una caja de depósitos y al perderlas pierden los ahorradores.
A ese periodo se le conoce como el de la bancarrota de los 2/3. A partir de ese momento se dieron inicio debates muy serios y muy contradictorios sobre si volver a encargarle al Estado la función de depositarlo de la nación y correr el riesgo de que pasara otra vez una experiencia tan triste para los ahorradores, o lograr la protección de estos manteniendo el vínculo entre el Estado y el ciudadano. A raíz de estos debates y de la bancarrota de los 2/3, se creó una caja de depósitos y consignaciones, y el Estado asume el compromiso de que jamás nadie vuelva a tocar ese dinero, colocando el sistema bajo la dependencia del legislativo, ya no del ejecutivo, con lo cual ningún presidente podría disponer de ese ahorro, salvaguardado por una instancia totalmente separada del ejecutivo. Con esa experiencia histórica luego de la Segunda Guerra, el ahorro de los franceses fue dirigido en el proceso de reconstrucción a rehacer la inversión en la agricultura y en las pequeñas industrias de las localidades, sino también a la construcción de carreteras y autopistas financiada con ahorro popular.